Bienvenidos de nuevo, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Hemos leído, por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo, en series de la época medieval, en muchas películas, ¿verdad?, de tiempos antiguos, cómo la tuberculosis es un problema o fue un problema importante para la humanidad. Y luego del descubrimiento y la aplicación de las vacunas a nivel mundial como un programa público en todos los países del mundo, pues muchas enfermedades comenzaron a desaparecer. Incluso la OMS algunas las consideró como erradicadas. Entre ellas la tuberculosis. ¿Okay? Sin embargo, hoy estamos aquí en el 2019 presentando un programa sobre tuberculosis porque es algo que está afectando importantemente a la población en nuestro país. Y por eso tenemos aquí con nosotros a la doctora Cleotilde Elizabeth Suero. Muchas gracias por venir. Ella es pediatra y ella nos va a hablar de la tuberculosis en niños, ¿verdad? Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Entonces, bueno, aquí en el programa nosotros queremos informar, tratamos de informar a la población sobre las enfermedades que son importantes, aunque no lo parezca, ¿verdad? Uno a veces le podría costar conseguir una persona que padece tuberculosis, pero yo quisiera que usted nos dijera primero qué es esa enfermedad para que nuestros televidentes la conozcan, cuáles son los síntomas y también cuál es la incidencia en nuestro país, si nos tenemos que preocupar por esto, si no. Bueno, comenzando para definir la enfermedad, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa producida por un bacilo, conocido como el bacilo de Koch, un micobacterio tuberculosis, que es un agente causal de muchas enfermedades, no solamente a nivel pulmonar. Es un bacilo anaeróbico que se multiplica lentamente en un proceso de 15 a 24 horas, de ahí que el proceso de la incubación sea un poquito más largo, a diferencia de las otras bacterias, donde puede tomarse una hora. La incidencia actual, la OMS reporta aproximadamente por año más de 10 millones de casos. La incidencia en niños por debajo de 15 años radica en 1.300.000. Wow. con un padecimiento de afección multisistémica en ese número que te acabo de mencionar, y reportando unos 350.000 casos de muerte por año por la misma enfermedad. La incidencia está radicada disculpe doctora, que aún hoy es una enfermedad mortal. Es mortal. Estamos hablando de que siglos después sigue siendo una enfermedad mortal. Es mortal. Inclusive la causa número uno del aumento de la mortalidad radica en que ha habido una resistencia marcada al uso de los antibióticos convencionales, los bactericidas y los bacteriostáticos que se utilizan en el manejo de la enfermedad, debido al no seguimiento o mal manejo de la enfermedad, tanto por el paciente que abandona el tratamiento o porque no se le instaura el tratamiento adecuado en el momento adecuado. Porque el tratamiento de la tuberculosis es corto, es mediano, es largo. Bueno, depende. Como decimos que anteriormente, que es una enfermedad que afecta múltiples órganos, el órgano principal que es afectado es el pulmón, es la puerta de entrada a la enfermedad, pero puede afectar cualquier órgano de la economía humana, desde la vista, huesos, cartílago, riñones, páncreas, cualquier órgano del cuerpo humano puede ser afectado. El paciente puede llegarte con una infección primaria que la inhala por gotitas de flush de un paciente que por lo regular es un adulto que está portando la enfermedad, es el portador que contamina al niño. De ahí que el niño más susceptible es el por debajo del año de edad, porque es el niño que está más manipulado y no está vacunado por completo. Doctora, y una pregunta, ¿uno puede ser transmisor de la tuberculosis sin sentir síntomas? Sin tener síntomas, claro que sí. Fíjate, una vez tú inhalas, se asume que de 1 a 3 bacilos de Koch en cada gotitas de flush tú inhalas de una persona que te contamina. Entonces, esas gotitas se inhalan por las vías respiratorias, que es la puerta de entrada. Luego se van a los macrófagos de la nasofaringe, los engloba y lo multiplica en un lapso, como te dije, de 15 a 25 días. Ahí se multiplica, en esa proporción se va al torrente sanguíneo, donde ya comienzan los síntomas de la enfermedad, y estamos hablando de la enfermedad primaria. Esta enfermedad te puede durar de 19 días a 59 días, donde es la fase de incubación. Pero el paciente puede desarrollar la enfermedad tan pronto se contamina o se expone al contacto con la bacteria de 19 a 25 días.
pero hay casos crónicos donde el paciente, como es una bacteria de crecimiento muy lento, se puede exponer hasta por años. O sea, tú puedes conseguir un paciente ya a los 59 días después que tú te expusiste a la bacteria, puedes desarrollar la enfermedad, pero han habido casos hasta de años donde tú estás en contacto y no desarrollas la enfermedad. Todo depende de la susceptibilidad que tenga el huésped en el momento que se expone a la contaminación. Ok. ¿Y cuáles serían los primeros síntomas que una persona sentiría en tuberculosis? Y sobre todo en los niños, ¿verdad? ¿Cómo sus mamás pueden...? Dijimos que es un adulto por lo regular el que contamina al niño. Los síntomas pueden variar. Como pediatra al fin te voy a dar prioridad a los síntomas de los niños. Claro. Los niños te llegan por pérdida de peso, una fiebre alta que no se explica. Muchas veces no hay síntomas gripales, pero el niño padece poco apetito, malestar general, unas adenopatías generalmente cervicales, que son de larga data, que la madre no lo justifica y no encuentra tampoco la causa. Y muchas veces ha ido al consultorio y el médico le dice que es un proceso viral y no se identifica el cuadro clínico, desde la pérdida de peso, la falta de apetito, las fiebres, los dolores musculares, dolores torácicos son muy frecuentes porque ese es el sitio donde se identifica por lo regular los nódulos a nivel peribronquial y pulmonar. Entonces, en el adulto hay síntomas, como sabemos que el niño no expectora, en el adulto sí. Hay una expectoración que muy frecuentemente las encuentras con contenido de sangre, o sea, la hemoptisis que hablamos frecuentemente, que son los síntomas que los adultos primeramente dan. ¿Y qué es lo que uno generalmente relaciona a tuberculosis? Con tuberculosis, con esa... sumado, o sea, y todos los síntomas anteriores que te mencioné en niños también se pueden ver en adultos, sobre todo la pérdida de peso que no se justifica, aún el paciente esté comiendo, la falta de apetito, el malestar general, la fiebre vespertina, esos son los síntomas básicamente. Con relación a lo del diagnóstico, los datos clínicos aunados a los datos radiográficos y las pruebas de laboratorio, la prueba de tuberculina, se monitorea de 2 a 5 días, se inocula, se toma en la parte interna del brazo, del antebrazo izquierdo, y ahí de 4 días a 72 horas es más o menos el promedio donde se lee después que se pone. La induración te dice el tiempo de 0 a 4 milímetros, de 4 a 10 y más de 10. O sea, se considera que está negativa por debajo de 4, dudosa de 4 a 10, y ya cuando el paciente está por encima de 10 se considera una enfermedad activa, que por lo regular en el niño por debajo de un año, los tipos de tuberculosis que más frecuente tuve es la pulmonar, la TB meningia y la miliar, que son las formas más agresivas de la enfermedad en niños susceptibles, como te mencioné, por debajo de un año. Claro. ¿Y a todos los niños ahora mismo en las consultas generales le hacen la prueba de tuberculina? La vacuna se debe poner desde el nacimiento, desde el paciente está de recién nacidos, que hablamos de un periodo de 0 a 28 días, hasta los 14 años. Hay niños que quedan fuera del esquema de la vacunación, que son los niños que están inmunocomprometidos, niños que tienen dermatitis crónica atópica excesiva, o sea, grave, pacientes hijos de madres con SIDA, pacientes con SIDA, no deben vacunarse, pacientes que están por debajo de los 2 kilos, tampoco deben recibir la vacuna. La vacuna debe ser administrada dentro de los primeros 28 días, pero hay otras pruebas accesorias que tú debes realizar al paciente antes de, si tú sospechas que estuvo en contacto con el bacilo de Koch expuesto cuando hay un portador crónico o que no se ha identificado. Por ejemplo, siempre es un adulto el que te llevan al niño porque en la familia hay un adulto que tosió y que tiene el diagnóstico hecho. La madre sospecha que el niño ha sido contaminado. Entonces, en ese caso se toman los cultivos de secreción salina de estómago en 3 días corridos con secreción y se identifica el bacilo ácido alcohol resistente. De estómago, fíjese. Sí, del estómago. Fíjese qué interesante, ¿no? Porque uno está pensando que la enfermedad es todo el pulmonar y es todo el esputo y todas estas cosas. Sí, con el esputo, tú en el niño como no expectura, él no tose y escupe, hay que tomársela directamente del estómago. 3 días corridos y ahí se identifica el bacilo ácido alcohol resistente. Es el bacilo de Koch. Las pruebas radiográficas te dan muchos datos porque a nivel del tronco, del tórax, es donde se inoculan los ganglios linfáticos de esa área, donde el paciente luego que se expone, lo inhala y ahí es que se alojan. O sea, dependiendo, y puedes encontrar un derrame pleural si las cavernas se abrieron, que son las lesiones modulares que encontramos y han expuesto todo el contenido hacia la pleura. Pero tenemos también que asesorarnos si el paciente tiene una radiografía que no es sugestiva, tenemos otros métodos diagnósticos que nos pueden ayudar, que son la resonancia nuclear y la tomografía.
Entonces, la tuberculina, el PPD, es una prueba que se hace, que es de reacción antígeno-anticuerpo, que nos dice si el paciente ha estado expuesto a la vacuna o al bacilo. Y se puede diferenciar, o sea, cuando es por vacuna o es porque está contaminado. Sí, porque la tuberculina te da la induración, pero la prueba te puede salir positiva si un paciente está vacunado. Pero la induración no te da positiva si el paciente ha estado vacunado. Okay. O sea, si él ha estado expuesto, sí. Es una Excelente. reacción antígeno-anticuerpo. Tú haces el diagnóstico diferencial, pero la radiografía es uno de los datos que más prueba no da. Pero siempre que tenemos el contacto, tenemos que pensar que el paciente ha estado contaminado. Perfecto. Doctora, y el tratamiento, o sea, la vacunación, ¿verdad? Es la vacunación. Las mamás, o sea, usted dijo que entre los primeros 28 días había que poner la primera dosis y luego hay que reforzar, ¿o no? A los 10 años, tú debes hacer una prueba. Hacer la prueba, a ver si el paciente ha estado, si la vacuna le prendió, porque el paciente por lo regular tiene la vacuna con la marca, que es una marca que es sine qua non de que él fue vacunado. Si el paciente te llega con datos clínicos compatibles con un proceso que tú sospechas que puede estar contaminado, y hay la historia de un contacto de un adulto, y el paciente no tiene una vacuna adecuada, o sea, no tiene la cicatriz que le deja en el antebrazo izquierdo, la induración que produce haber sido vacunado, tú en ese paciente sospechas que la vacuna no le prendió y entonces toma la cautela de realizar las analíticas antes de proceder a vacunar de nuevo. Se le hacen las pruebas que te dije de cultivo de esputo que se extraen del estómago en ayuna, 3 días corridos, se le realiza la radiografía de tórax y se le hace la prueba. Ok. O sea, claro, y así nos aseguramos de que el niño está vacunado. Ese paciente puede calificar para vacunarse hasta los 14 años. Hasta los 14 años. Hasta los 14 años. Perfecto. Entonces, doctora, y aquí su experiencia como médico, colegio de pediatría, como médicos, ¿verdad? Nosotros estamos expuestos al peligro de contagio de tuberculosis en nuestro país. Mira, sí, realmente hay muchos puntos que hay que tomar cuando tomamos en cuenta que el paciente está susceptible a contraer la enfermedad. Sabemos que vivimos en un país de subdesarrollo, que la alimentación es deficiente, que hay hacinamiento, la incorporación de las guarderías, eso ha predispuesto a que se haya reactivado la enfermedad. Hasta cierto punto habían unos años donde estaba silente, pero volvió otra vez. O sea, un paciente que te llega a la consulta con datos de que no quiere comer, que ha perdido peso, que está realizando picos febriles de origen, o sea, que no se sabe la causa, y que hay el antecedente de que en la familia hay un contacto que estuvo positivo para la enfermedad, debe sospecharlo. Entonces, siempre a la consulta te llegan, muchos pacientes llegan mal manejados, subdiagnosticados, o sea que se ve el paciente en la consulta y no se le hace el diagnóstico correcto porque lo último que se piensa es en la tuberculosis. Entonces sabemos que nosotros tenemos una influencia muy grande de los países norteamericanos y ellos no tienen incluido el esquema de vacunación su tuberculosis. Sabemos que vivimos en un país de migrantes que vienen y van, personas que pertenecen a todas clases sociales y a medios culturales muy diversos, o sea, eso te hace pensar en que tú debes investigar el paciente cuando te llegan clínicamente, porque tanto el paciente viene y va, como el paciente que se queda aquí. Entonces, si es un paciente que viene y va, pero vive en Santo Domingo y es nativo de aquí, tú puedes pensar que él estuvo en contacto y como te comenté anteriormente, es una enfermedad que puede pasarse años sin diagnosticar. Entonces, es un paciente que tú puedes pensar que está teniendo una enfermedad que no está activa, pero que no la ha desarrollado por una u X causa. El sistema inmune te dice si el paciente puede desarrollar la enfermedad, aunque no la tenga. De ahí que, por ejemplo, todo el paciente que se expone a un paciente que está positivo no se contrae, no se contagia. O sea, el sistema inmune de cada persona define que el paciente va a desarrollar la enfermedad. No si fuera así, todo el mundo que está expuesto a un paciente positivo se contaminara. Claro. El sistema inmune de cada persona es algo intrínseco. O sea, eso te dice que el paciente está inmunológicamente fortalecido y que que asumió la enfermedad, pero que supo su cuerpo responder y no positivizarse. Doctora, ¿y cómo podemos nosotros preparar a nuestros niños para que tengan un sistema inmunológico fuerte, preparado para combatir? Bueno, tú sabes que en ese lado ese es el fuerte mío, la nutrición, porque soy nutricionista. O sea, el paciente que tú identificas desde el pequeño, que viene con déficit nutricional, es el paciente que tú tienes que poner en una mirilla para tú tener
en cuenta que él debe fortalecerse su sistema inmune antes que llega a los 2 años de edad. A los 2 años. A los 2 años de edad. El paciente que te llega nutricionalmente con deficiencia a esa edad es un paciente propenso. Y acuérdate que los hábitos de alimentación se modifican hasta los 10 años. Es un paciente que si tú no le incorporas una alimentación saludable, completa, adecuada y equilibrada nutricionalmente, es un paciente que está susceptible. Entonces, ese paciente te llega a la consulta con la historial de que es un niño que viene comiendo mal desde que nace, que no se amamantó, que se ablactó muy temprano, que la madre tiene antecedentes de que lo puso en un colegio, que el niño vino con muchos procesos respiratorios frecuentes. Ese es un paciente que te hace pensar que puede ser un candidato a tener una enfermedad y tienen que investigarlo. O sea, doctora, que esa creencia de que la leche materna no alimenta más que la fórmula, porque la fórmula es más espesa, más... la leche, o sea, porque hay mucha gente que cree que la leche materna es como que le falta. Entonces... Bueno, nutricionalmente debo decirte que tengo madres ablactando a niños muy pequeñitos y que están muy estables desde el punto de vista nutricional. Igual te digo que tengo madres amamantando todo el tiempo y tengo niños desnutridos severos, marasmáticos. O sea, la calidad de la alimentación de la madre influye en que el niño va a recibir una alimentación adecuada. No porque el hecho de que tú lo estés amamantando 100% vas a estar amamantando a un niño adecuadamente. Porque una madre que se desayuna con comida chatarra no va a amamantar a un niño, lo que le está dando es agua y comida nutricionalmente deficiente. O sea que tenemos que tener que la alimentación de la madre debe ser adecuada y recomendarle 800 calorías por encima de su requerimiento basal diario para que ella tenga un aporte nutricionalmente adecuado a la hora de amamantar. Que no necesariamente eso es comida cara, o sea, hay que saber comer. No, los alimentos nutricionalmente más completos son los que la población no consume. Exactamente. La población no consume los vegetales, no consume el huevo, las harinas. O sea, hay muchos alimentos que aportan muchas calorías que son vacías. Esas son las que consumen, las harinas, las famosas azúcares. Pero los vegetales, las verduras, no son de los alimentos que la clase baja por lo regular tiende a consumir. Que son los donde más frecuentemente se ve ese tipo de condición. Sí, que en nuestro país es frecuente también, ¿verdad? Hay un alto índice de... Es muy común tú ver un niño nutricionalmente deficiente porque la madre te lo trae, porque como ella no come vegetales, tampoco le enseñó a comer vegetales. Y el niño va con esos patrones. Acuérdate que te dije, si tú modificas los hábitos de alimentación del niño antes de los 2 años, con un pico máximo a los 10, tú vas a tener un niño que es saludable. Excelente. Y doctora, ¿qué recomienda así, o sea, consejos para las madres que, o sea, para evitar que estén en contacto o, mejor dicho, cómo se puede hacer para evitar exponer a los niños a gente que tenga tuberculosis? Mira, lo ideal es que el niño se amamante hasta los 6 meses. Que el niño esté en alojamiento conjunto con su madre hasta esa edad. Pero es muy común ver que las madres ya de los 2 meses, los 3 meses, como tienen que incorporarse al proceso laboral, llevan a sus niños a los famosos cuidos, donde están expuestos a muchos niños procesos virales repetitivos. O sea, es un paciente que viene manejando, se le comienzan a administrar antibióticos, el niño está expuesto a cambio de temperatura, a virus frecuente y el niño se hace más susceptible. Entonces, lo ideal es que el niño esté con su madre por debajo de los 2 años. O sea, que él esté amamantado, que a la hora de aplactar esté en un aislamiento permanente con su mamá hasta esos 2 años, que tenga su esquema de vacunación prácticamente completo. Pero el niño se lleva a una guardería sin haber completado el esquema de vacunación. Entonces, es el niño que desarrolla la enfermedad sin tú haberle dado la oportunidad de ponerle la vacuna. Eso, acompañado de una alimentación deficiente, pues nos da el sitio perfecto para, o el ambiente perfecto para que se desarrolle este tipo de enfermedades que son muy fáciles, aunque no lo crean, son muy fáciles de evitar. Y es importante que tomemos conciencia porque entre todos podríamos hacer desaparecer de nuestro país la tuberculosis. Si seguimos los esquemas de vacunación, si seguimos también, sobre todo, una buena alimentación. Yo estoy viendo aquí, por lo que nos está diciendo doctora, que el gran secreto del éxito de no preocuparse ni siquiera por tener tuberculosis es una buena alimentación, tanto del niño como de la madre. Claro. ¿No? Entonces, y doctora, ¿qué otros consejos o qué otras cosas querría hablarnos? Bueno, tú sabes, por suerte hay cierto tabú a la hora de manejar la enfermedad. Ajá. Los padres tienden a tener un poquito de miedo y de vergüenza al decirle a sus familiares, o sea, o al médico, tratar el tema de que en la familia ha habido alguien que estaba positivo. Y es de mucha costumbre de los familiares, o sea,
darle de comida con el mismo tenedor, darle de las sobritas líquidas que están bebiendo, de mantener el niño cargado. Entonces, en el momento que se identifica que hay una persona adulta que está positiva o que ha sido portador, que está todavía dentro del esquema de vacunación, o sea, que está todavía bajo tratamiento, que el niño no debe ser tan expuesto. El niño debe ser mantenido aislado, aislar los utensilios, llevar el tratamiento de manera eficaz, no abandonarlo porque los síntomas desaparecieron y tú creíste que estás negativo. Porque acuérdate que te comenté que el tratamiento es largo. Tú puedes tener un tratamiento desde los 6 meses hasta el año. O sea, tú puedes tener un esquema complejo, o sea, con 5 drogas, la rifampicina, la estreptomicina, la piricinamida, el etambutol, o puedes tener un tratamiento con 3 drogas, o sea, depende de qué tantos órganos tú tengas afectados con la tuberculosis. Pero la madre por lo regular nunca te dice que el abuelo estaba positivo, que había un fumador que estaba positivo con tuberculosis, o sea, y se queda con el niño en la casa. Muchas veces cuando llegan ya es porque ya tiene vergüenza, porque el niño le está perdiendo peso, porque el niño no está comiendo, porque está haciendo unas fiebres repentinas, que no se justifican. Entonces ahí es que ella te confiesa que el abuelo fumaba, que el abuelo estaba positivo, que le hizo un tratamiento, pero como se mejoró lo abandonó, o porque tiene que ir a recibir las drogas personalmente porque Salud Pública toma esa medida. Tomando el riesgo de que el paciente abandona el tratamiento, tiene que írselas a tomar al centro de asistencia a la salud para evitar que no se las beba o que las abandone antes de tiempo. ¿Tú ves? Entonces las madres por lo regular te niegan siempre que hay un familiar que es el que tiene la condición. Entonces cuando te llega el paciente muchas veces ya es tarde. He tenido pacientes a nivel de hospital que han fallecido porque la madre se niega y se queda con el secreto de que en la familia habían pacientes enfermos y que el niño se contaminó porque el abuelito que estaba enfermo era que cuidaba el niño mientras ella se iba al trabajo. O sea, muchas veces se lo llevan a la tumba el secreto de que había un portador en la casa. La vergüenza. La vergüenza. La vergüenza es lo que se lleva a los niños a la tumba. Y eso hay que dar el paso, porque tampoco... Eso siempre se ha considerado una enfermedad vergonzosa, pero yo la verdad es que no sé por qué, porque es una enfermedad más y además puede ser tratada y curada, ¿no? Doctora, yo le agradezco mucho que nos haya ilustrado y iluminado con esta información. Sé que muchas personas han aprendido hoy cosas, porque la tuberculosis es algo de lo que no se habla, de lo que no se trata, ¿verdad? Y es algo muy importante porque es una enfermedad, como dijimos al principio del programa, que es mortal. En niños sobre todo, ¿verdad? Y tenemos que ayudar entre todos a erradicar este tipo de enfermedades. No se vayan, que venimos con más y mucho más de su programa Viva Mejor en otro segmento bien interesante.